Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar unos minutos más para que terminen de ingresar todos los participantes y comenzamos. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Les agradecemos el tiempo para sumarse al primer seminario virtual del ciclo que estamos lanzando desde UIA. En este caso vamos a conversar sobre situación de la industria y COVID-19. Estarán disertando Agustina Briner, directora de Departamentos Técnicos, Pablo Dragún, director del Centro de Estudios y Relaciones Internacionales, y Laura Jiménez, jefa del Departamento de Política Social. Les compartimos algunos comentarios sobre la modalidad del seminario virtual. Les comentamos que pueden realizar preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas que encontrarán en el margen inferior de su pantalla. También pueden votar y comentar las preguntas que otros participantes realicen. Al final de cada panel, los oradores van a responder estas preguntas y si queda alguna pregunta sin responder por tema de tiempos, enviaremos las respuestas por mail. Les comentamos adicionalmente que este seminario se estará grabando para su información y en un minuto ya comenzamos. Bueno, hola a todos, buenas tardes, gracias por estar, por escucharnos. Y bueno, la idea es básicamente, arranco yo mostrando un poco
la situación, panorama internacional y la coyuntura macroeconómica nacional de la industria. Luego seguirá Agustina mostrando cuestiones más específicas de temas de financiamiento y de medidas de política pública, y culminará Laura Jiménez con todo lo vinculado a temas laborales. Voy a sacar la cámara para que funcione bien, para que no se ralentice la comunicación. Bueno, arrancamos panorama económico nacional e internacional. Vamos primero por la visión internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo al día de hoy? Bueno, ya hay bastante discrepancia en los números que se empiezan a observar, pero hay sí, obviamente, una tendencia que muestra una fuerte caída del nivel de actividad en no solo los principales socios comerciales, sino prácticamente todo el mundo. Obviamente esto impacta fuerte por el lado del canal exportador, que tal como decíamos el año pasado, es el camino que debería seguir Argentina, incrementar sus exportaciones. Eso se va a dificultar bastante por una baja general del consumo a nivel global, al menos del 10%, y obviamente temas vinculados al debilitamiento de las monedas en un marco de apreciación relativa del dólar y nuestro problema histórico de estar muy atados al dólar. Bueno, pero primero vamos a unas tendencias globales que ya existían de antes al COVID-19, porque si bien esto acentúa un montón de cuestiones y plantea nuevos desafíos, también había un contexto previo, digamos, no es que antes era toda la panacea. Primero, hay menor volumen de comercio mundial, que llegó a ser una parte muy relevante a principios de los años 2000, llegó a representar casi el 30% del PBI global, y actualmente representa apenas el 20%, con lo cual esa desaceleración ya se estaba observando. Si bien vamos a enfrentar un año de caída, al menos un año de caída, depende de cómo sea la recuperación, ya antes de la pandemia el PIB mundial venía creciendo relativamente poco, en torno al 3% anual, que obviamente dificultaban todo este contexto de salida exportadora, y esta tendencia se acentúa con la propagación de la crisis. Y la inversión extranjera directa, como otro gran problema endémico, ya había caído bastante relevantemente. Fíjense, a principios de los años 2000 llegó a representar cerca de 4,5% del PIB mundial, y actualmente está en torno al 1,5%. O sea, básicamente todos los procesos de reshoring como en los últimos años, y la emergencia obviamente de Trump como presidente de Estados Unidos, tienen bastante que ver. Yendo a los números, ya ahora sí, COVID-19. Bueno, es la crisis económica internacional más importante, por lo menos desde el crack de 1929, desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que se estima, y estos números van a ver si alguno ya vio presentaciones, que nos van variando en día a día, y hay, a diferencia de las estimaciones de antes, que había alguna diferencia en más o menos algún porcentaje, bastante bajo, ahora las estimaciones varían fuertemente. Estas son estimaciones que jugamos más del Banco Mundial, que sacaron hace 2 días. La estimación es que el PIB mundial va a caer más de un 5%. Recuerden, en 2009 la caída fue en torno a un 0, antes la caída fue fuerte. Estados Unidos muy fuerte en Europa, pero tanto China e India lo sostuvieron, que venían creciendo a las famosas tasas chinas cercanas a los 2 dígitos, o superiores en algún caso. Y lo que se estima es que el comercio internacional caiga en torno a un 13%, la OMC planteó que podía caer hasta más de un 30%. La verdad es que todavía no lo sabemos, porque al no saber cuándo terminará esto, cuál será la vacuna, y al haber tantas medidas de política pública sistemáticamente, se hace muy difícil la estimación. Lo que sí se sabe es que un 90% de los países van a caer en su nivel de actividad este año, y es la primera vez desde 1870, o sea, hay que remontar a cuando incluso había muchos menos países de los que hay ahora, que tantos países registran una disminución en su PIB per cápita. Ahí había sido la crisis del Banco de Viena y demás cuestiones que, bueno, no vienen al caso. ¿Qué números se ven por ahora? Bueno, Brasil, algunos dicen que va a caer 6%, Banco Mundial sacó hace días que va a caer un 8%, Estados Unidos una caída en torno al 6%, fíjense abajo tiene el número de 2009. Brasil en el 2009 lo había afectado con un detenimiento a nivel de actividad, pero Estados Unidos había caído bastante menos de lo que se estima que caiga ahora.
Europa, y lo ven abajo en celeste, presentó una caída de 9,1, en 2009 había sido en torno al 4%, y China, Banco Mundial dice que va a crecer 1%, hay otros registros que dicen que puede caer un -3 para ser consistentes, y para que vean la amplitud de rangos que me refería antes. ¿Cuál es el impacto directo? Bueno, y a nivel cualitativo, obviamente impacto directo, ya lo vimos, una caída fuerte en la actividad mundial, del comercio internacional y de la IED, todos factores que ya venían con cierto detenimiento, pero más lateralizado, o sea, más suave, bueno, se acentúa muy fuertemente. A nivel geopolítico, obviamente la disputa Estados Unidos-China y además las elecciones en Estados Unidos para noviembre ponen ahí también un manto de incertidumbre adicional. Europa sigue teniendo menor importancia económica, obviamente el tema del Brexit es importante. La OMC también bastante en crisis, bueno, renunció para agosto el secretario general de la OMC, y obviamente el cuestionamiento de las cadenas globales de valor. O sea, estamos en un mundo que ya venía con fuertes cuestionamientos, pero esto obviamente los acentúa muchísimo más. A nivel productivo, fortalecimiento de actividades esenciales y fuerte impacto en las no esenciales, actividades que se reconvierten, y la importancia de industrias nacionales con presencia a lo largo de todo el país, y esto ya más adentrándonos en Argentina, la revisión de procesos, protocolos de seguridad e higiene, y a nivel global sí se da más fuerte todo el tema Industria 4.0, que desde la UIA lo venimos planteando, discutiendo ya en distintos documentos, libros que hemos sacado, por lo menos de los últimos 3, 4 años. Sacamos recientemente uno del futuro del trabajo de OIT, así que paso el aviso publicitario. Y obviamente todo lo vinculado a la digitalización del comercio electrónico, que cambia bastante todas las cuestiones a nivel más de la parte directo al consumidor final. Otro impacto fuerte es en el comercio internacional, y el impacto, si bien la caída es en todos los países, sí va a ser asimétrico. Al día de hoy, el precio que más ha caído de todos los commodities es el precio del petróleo. Fíjense que ahí tienen en valor, precio y volumen. Por ejemplo, los productores agroindustriales relativamente pierden menos del comercio mundial que los productores de petróleo, o sea, estilizadamente, digamos que Arabia Saudita pierde relativamente más que lo que pierde un país bien exclusivo de proveedor de productos agroindustriales, y los minerales caen aún más. Obviamente, esto es al día de hoy, no sabemos tampoco si los precios de los bienes, de los productos agroindustriales tenderán a bajar un poco más. Fíjense que cayeron apenas un 4%, mientras que los de productores de crudo cayeron en torno a un 15%. Son estimaciones. Pasando específicamente acá, y otro tema ya a comentar, que no lo saqué por una cuestión de tiempo, es el tema de Brasil. A nivel comercial estamos en el piso muy, muy bajo de exportaciones a Brasil, más parecido al año 2004, 2005, si bien venía bastante golpeada, obviamente la caída fuerte del consumo en Brasil y la devaluación del real tienen algo que decir, y es una actividad que estamos monitoreando activamente desde el Centro de Estudios. Ahora sí, pasando a la actividad económica, bueno, ahí no se ve bien abajo, pero no sé por qué no se ve bien, pero bueno, básicamente, ¿qué pasó en marzo? Una caída muy fuerte del 11,5% con respecto al año anterior, o sea, una especie de punto fuerte de detenimiento, porque obviamente empezó a afectar la cuarentena, el ASPO, como se llama, en los últimos 10 días del mes de marzo, y es el menor nivel desde julio de 2009. Obviamente es asimétrico el impacto, afectó fuertemente a nivel construcción, que cayó casi un 50%, y la expectativa para 2020, esto del Banco Central, es para tomar un poco con pinzas, en torno a una caída de un 7%, aunque algunos dicen que la caída puede llegar a ser más elevada, por encima de los 2 dígitos. Ahora sí, pasando a la actividad industrial específicamente, en abril, ¿qué es lo que vimos? Estos son datos oficiales del INDEX, salieron la semana pasada. Una caída muy fuerte en el mes de abril del 33,5%. Fíjense, ahí tienen en celeste el nivel, en la línea azul ven el nivel, llegamos a un nivel de producción muy, muy bajo, que obviamente lo explica que hubo establecimientos directamente cerrados. Es la mayor caída mensual de que se tienen datos en proporción, y es una producción que se parece bastante a julio de 2002, pero obviamente con un montón de actividades como el sector automotriz, tabaco y otras que lo veremos después,
con directamente todo el tema frenado. Todos los sectores específicamente se contrajeron, incluso la industria alimenticia, que cayó un 1%, pero fíjense, por ejemplo, todo lo que es prendas de vestir, cuero y calzado, casi 80%, producto de metal casi 60%, o sea, guarismos muy, muy elevados. Este es el otro dato interesante, utilización de capacidad instalada. Fíjense abajo, vehículos automotores y productos del tabaco, 0, o sea, prácticamente todo cerrado. Productos textiles, apenas 4,2% de la utilización de la capacidad instalada, o sea, si se pueden hacer 100 cosas, se hicieron 4 a nivel textil. El promedio está en 42%, pero obviamente lo tira muy arriba sustancias y productos químicos, que donde hay productos farmacéuticos, petroquímica y hay otras actividades que no, de producción continua que no se pueden frenar tan rápido. Ahora bien, ¿qué va a pasar de cara a mayo? O sea, estoy hablando del pasado, el problema de los economistas es que muchas veces nos quedamos con datos del pasado, ya estamos en junio, pero cuando salgan los datos de mayo vamos a ver que se pudo haber atenuado un poco, pero las complicaciones siguen y obviamente esto es un proceso acumulativo, más allá de lo que cada uno está viviendo de esto y cómo lo va llevando personalmente. A nivel cuarentena, a nivel actividad, fíjense que, por ejemplo, la recaudación del IVA en términos reales cayó un 33% en abril y en mayo cayó un 28%. O sea, es un número que se atenúa un poco, pero es una baja muy fuerte. Esto es interanual con respecto al mismo mes del año anterior. Este es un dato interesante. El INDEC lanzó una encuesta cualitativa de la industria manufacturera a 1.300 empresas. 67% de las empresas no pudo operar con normalidad en el mes de abril. Es un dato muy fuerte. 40% operó parcialmente y 27% directamente no tuvo actividad productiva. Solo alimentos, bebidas y tabaco tuvo un menor porcentaje de empresas con problemas para operar y el resto de los sectores tuvieron problemas entre un 65% y un 100%. ¿Cuál es el principal problema? No solo es por el lado de la oferta, y este es el otro punto interesante para llevar, sino que también la caída de la demanda interna. Para el 64% de las empresas lo evalúan como un problema de alta y media importancia. Esto afecta fuertemente a todo lo que es más bienes de consumo durables, como muebles, automotores, otros equipos, textil, calzado. O sea, es la demanda, digamos, que uno puede estirar en el tiempo, esa es la que se ve más golpeada. En menor medida también las empresas presentaron dificultad para acceder a insumos, aunque en menor cuantía. Siguiendo para adelante, este es otro dato que nos da otro indicador de cómo va a haber dado mayo, probablemente mayo de relativamente mejor en términos de la caída con respecto a abril, pero fíjense, acá vemos la demanda de energía de grandes usuarios de energía eléctrica, promedio por día hábil. Fíjense, ahí arriba vemos cómo estaban operando en la primera semana, la primera y la segunda semana de marzo. Cuando empezó la cuarentena, la caída fue el 53%, ya para la última semana de abril la caída fue el 42% relativo a ese primer número, y para mayo se suaviza, pero es una caída del 28%. O sea, en promedio los grandes usuarios de energía eléctrica, como Proxy, es esto, ¿no? Estaban operando, estaban requiriendo un 30% menos de energía, demandando menos de energía de lo que estaban demandando con un nivel relativamente normal. Ahí lo vemos dividido por sectores. Fíjense que el dato interesante acá es el último. Fíjense que alimentos y consumo masivo, digo, el resto de los sectores es evidente, ¿no? Que dejaron de operar, textil, productos metálicos, automotriz, madera y papel, todos que presentaron una caída muy fuerte en marzo, una caída un poco más atenuada en abril, una caída un poco más atenuada en mayo, pero igualmente una caída muy significativa. Lo que quería llamar la atención era lo siguiente: alimentos y consumo masivo, que en marzo demandó más energía eléctrica, siempre los grandes usuarios. Ya en abril la caída fue bastante más leve y en mayo la caída fue en torno a un 20%, o sea, estuvieron operando un 20% menos de lo que venían operando cuando arrancó la cuarentena. Esto pudo haberse dado por actividades que empezaron a frenarse, o, digamos, consumo que se hizo muy fuerte en marzo y en mayo ya se frenaron. Ahora, el tema de empleo asalariado privado. El tema del empleo asalariado privado, fíjense, el dato de marzo muestra una caída. Esto vamos a sacar mañana, son datos ya públicos. Muestra una caída general del empleo asalariado privado de 200.000, de poco menos de 200.000 trabajadores con respecto al mismo mes del año anterior.
Acá, esto es tomando en cuenta que recién ahí está arrancando el efecto cuarentena, en abril probablemente lo veamos bastante más pronunciado, y el que golpeó más fuerte es la construcción, que obviamente tiene el propio mecanismo de cuando se detiene la actividad, salen los trabajadores bastante rápido. Estos empleos de salida formal solamente un 19,3%, pero también este es el dato que quiero llamar la atención, hubo menor cantidad de empleadores, o sea, menos empresas declararon en el formulario 931. Esto puede haber sido que las empresas o no tuvieron a ningún empleado o cerraron directamente. Es un proxy de, entre comillas, destrucción neta de empresas. Fíjense en términos de industria, la caída fue el 6%, o sea, se perdieron 3.063 empleadores. Pueden volver a aparecer en otro mes, pero obviamente es un dato que llama bastante la atención, no veníamos con esa tendencia tan marcadamente. Y ahora otro tema interesante, ya acabo de meter un poco el tema laboral y con esto ya estamos casi terminando, así cumplimos más o menos el tiempo y forma. Empresas que aplicaron suspensiones y la tasa de suspensiones. Fíjense que veníamos con una tasa de suspensiones para el mes más o menos estable para todos los meses, en torno a unas 8, perdón, más o menos a 8 empresas que aplicaban suspensiones y a en torno a un 75%, perdón, y en torno a 75, perdón, no, en torno a menos de 8 suspensiones cada 1.000 trabajadores. Bueno, en abril, obviamente, cuando empezó a regir la 223 bis y demás cuestiones, ya empezó a irse bastante más arriba. 14% de las empresas aplicaron suspensiones en abril y 8% de las empresas esperan reducir el personal en los próximos meses. O sea, esto obviamente también va a impactar no solo por el lado, va a impactar también por el lado de la demanda, que es lo que veníamos diciendo al principio. Para concluir, abril y mayo, lo más probable es que hayan sido los peores meses de actividad industrial de la historia. Tampoco sabemos bien qué va a pasar en junio, si bien ya se empezaron a abrir algunas actividades, sobre todo a nivel provincial, que el AMBA obviamente esté todavía bajo el ASPO y que sea el punto más importante de donde se concentra la demanda de productos nacionales, va a terminar afectando, incluso aunque por el lado de la oferta se hayan abierto actividades. Y obviamente, que eso es lo que estamos diciendo, la demanda sigue muy baja. Básicamente, el otro problema es que los costos de producción aumentaron, hay mayor nivel de ausentismo, la competitividad se deterioró, no solo por todos estos canales de suba de costos, sino también por por cuestiones vinculadas al tipo de cambio, que eso también da para otro seminario en sí mismo. Hay que pensar políticas para la actividad de cara a junio y julio. Ya los primeros datos de marzo, fíjense, sin tanto impacto de la cuarentena, ya habían mostrado un deterioro fuerte del empleo. La caída se acentuó bastante en marzo y yo creo que cuando salga el dato de abril la caída va a ser muchísimo más acentuada. Es clave la continuidad del ATP y que sea de la forma más clara, automática y sin letra chica, y así como el tema del financiamiento empieza a funcionar más activamente, así como los acuerdos generados en materia laboral, de esto van a hablar tanto Agustina como Laura, y lanzamos una tercera encuesta WIA, ya la cerramos, esperamos la semana que viene tener resultados, dicho lo cual, le paso el micrófono a Laura, no sé, perdón, a Agustina, no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno. Pablo, muchas gracias, estuvo muy claro todo. Lo que iba a proponer es a todos los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, que vos contestes ahora en vivo en estos 5 minutos que damos entre cada exposición, en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, como yo voy a hablar de cosas un poco continuadas con Pablo, empiezo a comentarles, a compartir pantalla y damos tiempo para ver si quieren hacer alguna consulta.
Bueno, perdón, se me fue por atrás. Antes de que nada quería arrancar para agradecer a todos por participar de este primer seminario virtual de la UIA, que sin duda es una modalidad que ha llegado para quedarse. Estamos muy contentos de tanto del nivel de asistencia que estamos teniendo en las reuniones de departamento, como en las distintas actividades que les estamos proponiendo. Al cierre de este seminario les vamos a hacer consultas acerca de cuáles son los temas que por ahí les interesaría que trabajemos en futuros seminarios. Ahora vamos a ver un poco cuáles han sido las medidas que se han dispuesto en Argentina en el contexto de la crisis de COVID, y un poco, digamos, también antes de eso quería agradecer a todo el equipo técnico de la UIA, especialmente al equipo del CEU, Daniela Rosenbaum, todos los chicos que están trabajando y que nos están aportando muchísimo material para poder avanzar en todas las medidas que la UIA propone. Y vamos a hablar un poco de cuáles son, recién Pablo mencionaba perfectamente que estamos ante una de las crisis inéditas y más profundas y sin precedentes en nuestro país y en nuestro sector en particular, y la verdad que los distintos países han hecho muchísimas medidas, a pesar de que los efectos de la crisis o las medidas sanitarias han sido en distintos tiempos, y los efectos de la crisis todavía no los tenemos en su magnitud global, aunque están las estimaciones que mencionó Pablo antes. Lo cierto es que los países en el hemisferio norte han tomado medidas muy fuertes y agresivas para contener el impacto negativo que esta pandemia ha generado en sus sociedades y en sus economías. En este cuadro pueden observar cómo han sido los distintos paquetes de medidas, tanto a través de expansión fiscal, niveles de acceso al crédito, con sistemas de garantías, medidas de asistencia al empleo y a los salarios, refuerzos en el sistema de salud, distintas acciones que hicieron para un poco aliviar mediante reducción de impuestos o postergaciones el impacto fiscal en las empresas que estaban con mucha menor actividad. Estos valores y estos niveles dan cuenta de que si bien en esos países el impacto de la crisis fue muy fuerte, quizás podemos esperar que tengan una reacción menos intensa en el tiempo, menos larga, si estos paquetes de medidas logran contener un poco los efectos negativos. ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestro país? La verdad es que nosotros lo que estamos observando es que fue una alerta temprana que se tomó desde el gobierno en cuanto a las acciones sanitarias. Fue muy rápido la declaración del aislamiento respecto de cuando fue el inicio del caso cero, el primer caso, y sí, lo que hubo fueron reacciones y un poco de control de daños en distintas políticas que se fueron llevando a cabo desde marzo a esta parte, pero que entendemos que en cuanto a alcance e impacto en términos de Producto Bruto Interno, todavía son valores bajos. Y han sido en distintos momentos y con bastante vaivenes en las medidas, que han hecho que por ahí el impacto de los programas que se realizaron no fuera el deseado. En el caso de financiamiento, la línea del 24%, la verdad que tardó bastante en llegar, recién se pudo empezar a monetizar cuando ya había que pagar los sueldos de marzo, y ya teníamos entre 3 y 4 semanas de políticas de aislamiento. Sin embargo, bueno, ahora después les voy a contar cuáles fueron los resultados de esa línea hasta el momento. El programa Hora 12, que lo que hizo fue hacer una continuidad con el objetivo de promover el consumo en cuotas, al menos mediante medios de pago electrónicos y el comercio a distancia, en la medida que se fue generando. Y hay una línea de 19% que todavía es muy incipiente su aplicación, pero que es para la reactivación de sectores esenciales, promovida por el Banco Nación y el BICE. En cuanto al programa más fuerte y de mayor impacto que hubo en nuestro sector y en las empresas en general, es el programa de emergencia de asistencia para el trabajo y la producción, que tuvo cuatro
4 beneficios que eran orientados a las empresas a través del pago o la postergación o la reducción del pago de las contribuciones al CIPA, a las empresas, pero a través de los trabajadores, a través de la asistencia para el pago del salario complementario, créditos para autónomos y monotributistas a tasa cero, y el seguro integral de desempleo, que subió el monto mínimo, que estaba estipulado en 6.000 pesos, pasó a 10.000 pesos, el monto mensual. En cuanto a las medidas sociales, lo que vemos es que ahí la batería fue también de emergencia, se realizaron bonos para las jubilaciones mínimas, la UH, el ingreso familiar de emergencia, para trabajadores informales y empleadas de casas particulares, que está alcanzando a 9 millones de personas, pero cuyo segundo pago recién ahora está en curso, y el primero se demoró bastante. Digamos, el programa de pago se extendió a más de un mes de iniciar el aislamiento. Tarjeta alimentaria para los beneficiarios de AUH, y un bono para el personal de la salud que recién se está pagando esta semana, que es de 5.000 pesos. Y en cuanto a infraestructura, se lanzó un plan de obras de la Argentina Construye, que tiene planeado inversiones por 28.000 millones de pesos, en articulación con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad, pero que todavía no estamos teniendo un avance efectivo en este plan. Sí, lo que hubo fue refuerzo de obras para todo el sistema de salud, hospitales modulares, y sobre todo, bueno, en las ciudades, en las provincias que tenían mayor posibilidad de tener casos positivos, y que, bueno, que tenían mayor necesidad de compromiso de ampliar el sistema sanitario. Y después algunas medidas que se tomaron en materia energética, que las voy a comentar con mayor detalle después. En suma, estamos hablando de menos del 4% en términos del PIB, este paquete de medidas, que, bueno, todavía no sabemos cuánto va a ser la continuidad en el tiempo. A medida que se va incrementando cada mes, efectivamente eso genera otro impacto, pero no es tan fuerte como lo que habíamos visto en el resto de los países, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la evolución o sea, el efecto de la línea 24, que si la vemos en el tiempo, si bien en términos de disponibilidad y de créditos otorgados, están alcanzando los 220.000 millones de pesos, están en ese orden con los números que publicó el Banco Central esta semana, y eso es aproximadamente un 1% del PIB. Su impacto, como viene en la curva, es bastante bajo en términos de cuánto representa, que estamos en casi niveles mínimos de crédito al sector privado a través de créditos comerciales y créditos de capital de trabajo de los últimos años, y más si lo vemos en términos de perspectiva histórica. Esta línea además está llegando solo a las empresas que son sujetos de crédito, y la mayoría que eran clientes de los bancos y que seguían o tenían algún grado de nivel de actividad, o que fueron algunas de las actividades efectuadas en este proceso de flexibilización del aislamiento. Hay una línea para pymes que se está lanzando, que va a tener garantía del hogar y que está orientada a 220.000 pymes, pero que todavía no está 100% operativa en las entidades comerciales, y que, bueno, que serviría para poder dar asistencia al capital de trabajo a esas empresas que no tienen historial crediticio. En cuanto a lo que nosotros relevamos en UIA, en estas encuestas que mencionó Pablo, que fuimos haciendo en distintos momentos de la cuarentena, la verdad que la línea nos mostró la encuesta que había un 27% de las empresas que no intentaron acceder, algunas de ellas seguramente desalentadas por los tiempos y por los plazos en que se fueron dando estas medidas, y un 57% de las empresas que no pudieron pagar sueldos. Estos son los datos que nosotros relevamos con lo que sería el movimiento de la línea en abril y principios de mayo. Esto representa el 31% del total de las empresas, y un 41% de esas empresas pudo acceder, pero presentaron dificultades y nos manifestaron que tuvieron algunos problemas para que el banco les decía que no estaba operativa,
o que pudieran acceder solo a un parcial de los montos que ellos necesitaban, por ejemplo, para el pago de las nóminas salariales, dificultades para contactarse con el banco, y sabemos que hubo muchos idas y vueltas respecto de cómo era el sistema de acceso a las garantías que se pusieron a disposición del FOGAR, hasta que la normativa del Banco Central fue, digamos, dilucidando esas problemáticas. En cuanto al programa del ATP, no, como les decía antes, teníamos cuatro beneficios que estaban dentro de este programa: las postergaciones y contribuciones al CIPA, o las reducciones, que en este caso eran 2 beneficios suplementarios. Se dispuso la postergación por 60 días, y esto representa, es importante aclararlo, que no es de todas las cargas sociales, sino que es solo del porcentaje de las contribuciones que va al CIPA, que en nuestro sector representa el 10,77%, y que es entre un 8,5 y 9,7% del costo salarial total mensual. Abarca a las empresas de las actividades que han sido listadas en el programa como afectadas, y esto ha tenido una evolución en el tiempo, que empezaron con un listado corto de actividades, donde estaban más vinculadas a las actividades que fueron las primeras que tuvieron parate, como el caso de turismo, actividades culturales, las industrias en alguna medida fueron incluidas, pero no en todos los sectores. No estaban incluidas, por ejemplo, las actividades esenciales, las que fueron siendo efectuadas, y a través de distintas gestiones que se han realizado tanto desde la UIA como de otras cámaras sectoriales, este listado de actividades afectadas se amplió, y hacia el mes de mayo ya todas las empresas que adhirieron a este programa y estaban dentro de ese listado de actividades podían acceder a esta postergación. Y la novedad de este mes, a diferencia de lo que fueron las cargas de abril, es que se planteó un plan de facilidades especial para poder pagarlas en el marco de las empresas que estaban dentro de este programa. Que las cargas de abril empezaron a vencer ahora, y pueden acceder a este plan de facilidades especiales para pagarlo en 8 cuotas, y que empiezan a vencer a fines de julio. En el caso de la reducción, ¿a quién se les dio la reducción? Solamente se dio a sectores prestadores de salud, industrias culturales y turismo, y es la reducción de un 95%, así que esto representa el 8,1% del total salarial mensual para el sector industrial. En cuanto al salario complementario, este beneficio bien se otorga a las empresas, se abona directo a los trabajadores, y nosotros hicimos el cálculo en UIA, que representa aproximadamente, si el plantel, digamos, este salario que tenía como tope mínimo, un salario mínimo vital y móvil, como tope máximo 2 salarios mínimos vitales y móviles, y lo que abona es el 50% del 83% del salario bruto de determinado mes de referencia que toma el programa de cada trabajador, representaría en una estructura normal, digamos, de trabajadores, el 2,3% del costo salarial anual. Es importante tener en cuenta esto, porque si bien el impacto en términos financieros es alto respecto de lo que es el costo salarial anual de una empresa en un proceso de pandemia que se está estirando varios meses, si solo accedieron al programa un solo mes, no es tan significativo. En abril, este programa, no obstante, digamos, siempre lo que ocurre en Argentina es que no teníamos programas con este nivel de alcance y tan masivos de asistencia, así que hablar de un programa que accedieran 250.000 empresas y 2 millones de trabajadores es bastante, pero como decía antes, más o menos lo que está estimado, e incluso que han difundido algunos números y estadísticas del Ministerio de Economía, es que cada mes que se otorga el ATP para el salario complementario junto con el IFE representaría 1,2 del Producto Bruto Interno a nivel nacional. El pago de mayo viene demorado, ya lo sabemos, hemos hecho desde la UIA muchas gestiones y fuerza para que esto ocurriera. En el día de hoy se están abonando la principal el bloque de trabajadores que están dentro del programa y de las empresas que fueron elegibles durante el mes de mayo. Cerca de 9.000 empresas se dieron de baja, y esto lo vamos a comentar, que fue por la sucesión de las condiciones que se pusieron en el marco del programa.
En el caso del crédito a tasa cero, no me quiero extender mucho con esto, pero se otorgó a los autónomos y monotributistas de categorías de riesgo 1 o 2, y esto es importante decirlo porque hay algunos que hicieron varios reclamos, pero tiene que ver con el proceso de financiamiento a través de las tarjetas de crédito, y también son créditos que se dan con garantía del FOGAR en caso de incumplimiento, son a 12 meses, con 6 meses de gracia, y devolución vía resumen. ¿Qué era lo que les comentaba antes, el alcance del programa? Digamos, ¿quiénes eran las empresas que podían acceder al beneficio? La verdad que el primer criterio que se utilizó el primer mes es que se estipularon condiciones más rígidas para las empresas de más de 800 trabajadores, que las que recibían el beneficio no podían realizar las siguientes actividades que tenían que ver con la distribución de utilidades por los ejercicios fiscales cerrados, adquirir títulos públicos, títulos en pesos, no públicos de todo tipo, en el mercado MEP a través del contado con liquidación, la recompra de sus acciones en forma directa o indirecta, y realizar operaciones con lo que se denomina, digamos, paraísos fiscales o entidades de baja o nula tributación. En el mes de abril estas condiciones se estipularon para las empresas de más de 800 trabajadores, pero se hizo en sucesiones de normativa, que primero se hizo el proceso de adhesión y después se hizo la estipulación de las exigencias. Tras distintas actas que, bueno, no vale la pena ahora comentar, la vigencia de las condiciones que quedó para mayo es que para las empresas de más de 800 trabajadores, estas exigencias o estas condiciones rigen por el ejercicio en el que gozan los beneficios, más un periodo adicional de 12 meses en el caso de los que accedieron al salario complementario en abril, y 24 meses para las de mayo. Y más de 800 trabajadores quedó estas condiciones para el mes de mayo, por 12 meses adicionales al ejercicio en curso. Acá, bueno, las dificultades detectadas, ir un poco más rápido porque le quiero dar espacio a Laura. Si bien se ampliaron mucho respecto de la versión inicial, la verdad que hay actividades que todavía están quedando afuera, las empresas polirrubro, los procesos de reorganización empresaria que quedaron sin reglamentar, las situaciones de trabajadores temporarios y de pluriempleo que todavía no están informados en su totalidad, tampoco dispuesto el régimen para los temporarios que quedó en análisis del Ministerio de Trabajo. Los criterios de facturación, que primero eran sin tener variación positiva para un periodo dado posterior a la pandemia, y luego se admite hasta un 5%, pero que hubo varios problemas porque durante el mes de abril se tomaron las notas de débito por cheques rechazados como parte de la facturación de la empresa en la comparación, y eso hizo que muchas empresas por ahí no pudieran quedar elegibles. Y bueno, y esto que les decía de las condiciones que fueron cambiando en el tiempo y que alentó a que algunas empresas a través de resolución o del botón de baja se den de baja en el mes de mayo. Preguntas frecuentes del ATP que estamos resolviendo y que fuimos mencionando tanto a las autoridades de AFIP como tratando de dar respuestas a nuestros socios, es que no les notificaron todavía el salario complementario de mayo, dijeron que durante esta semana estaban realizando procesos para poder asignar el beneficio, pero los rechazos no serán comunicados explícitamente, así que si alguna empresa tiene esa condición, sugerimos que haga la consulta a través de consultas web del servicio que está disponible en el portal de AFIP con clave fiscal. Si la liquidación informada contiene CBUs vacíos, también primero hay que revisar que la carga de esa información efectivamente esté en el sistema registral del empleador, y si el CBU figuraba antes de ese momento de la liquidación que les informa la liquidación y aún sigue figurando vacío, entonces hay que enviar un reclamo. En AFIP nos dijeron que hay 200.000 CBUs que estaban todavía incompletos para la corrida de mayo. ¿Qué pasa con la liquidación informada por AFIP cuando solo tiene algunos empleados? Esto puede ser producto del tope salarial que se dispuso ahora en mayo, que es hasta 250.000 pesos, es el tope que se puede otorgar, y si son temporarios o multiempleo, que como les mencioné antes, todavía no están reglamentados el acceso al beneficio. AFIP dijo que lo estaba procesando, y con la idea de que en el caso de multiempleo se diera el salario proporcional para cada empleador, pero todavía eso no está procesado.
Así que en todos estos casos que ustedes detecten, les sugerimos enviar el reclamo a través de consultas web de AFIP, porque ellos levantan esos procesos y es desde esa mecánica que hemos logrado que algunas empresas obtengan respuesta. ¿Sigue la ATP en junio? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. No hay nada oficial aún. Las autoridades productivas han planteado que están estudiando su continuidad, seguramente en algunos casos cambiando la modalidad para que sea un crédito en lugar de un subsidio, pero bueno, todavía no hay nada sobre firme, y tampoco sabemos si va a incorporar el pago del medio aguinaldo, pero bueno, es una de las cuestiones que la UIA ha solicitado, dada la necesidad de muchas empresas, que además, como vimos antes, en este momento están con mayor dificultades para tener disponibilidad de fondos de capital de trabajo. ¿Qué otras medidas se tomaron en este tiempo? La postergación de presentaciones anuales de bienes personales y de cuarta categoría, que se pasó a julio, la postergación por 30 días del régimen de precios de transferencia, se suspendieron embargos y penalidades del sistema CIPER, se ampliaron los planes de facilidades de pago para las MIPYMES a 12 y para el resto de las empresas a 6, y se desarrolló el plan especial de facilidades para las empresas beneficiarias del ATP. Hay un montón de otras medidas tributarias que nosotros estamos trabajando desde la UIA con el Departamento de Política Tributaria, que bueno, están en estudio de las autoridades, pero todavía no han dado comunicación efectiva. Y esto, bueno, lo pueden consultar con Alberto Calciano, que es nuestro jefe de departamento, pero se están realizando, las empresas abonarán, en el caso de las usuarias directas de Camesa, abonarán la energía en base a los valores efectivamente consumidos o registrados, sino por la energía o potencia contratada, y eso es, bueno, digamos, una solicitud que se hizo desde Aguera y desde el Departamento de Energía de la UIA, y que ha sido fructífera. Lo mismo que el hecho de poder acceder a planes de pago. Voy a darme 2 minutos, Laura, discúlpame que me pasé un poquito, pero para contarles qué es lo que estamos haciendo desde UIA. Desde el primer momento el comité de crisis empezó a juntarse todos los días, con el presidente Acevedo a la cabeza, y establecer diálogo con el gobierno, generar un monitoreo de las medidas de apoyo a las empresas, que eso es parte de lo que el equipo técnico de UIA también desarrollamos, y en este momento estamos trabajando en un paquete de propuestas para la reactivación económica post-pandemia, con el objetivo de poder aportar ideas para salir de este proceso. En cuanto a las encuestas, Pablo ya mencionó, estamos en este momento en la tercera encuesta de impacto, y hemos hecho distintos relevamientos y formularios. En este momento estamos relevando cuáles son las dificultades que están teniendo las empresas para el acceso al mercado único de cambios, dada la comunicación 70-30 que dictaminó el Banco Central, y que, bueno, que ha dificultado el acceso a la compra de divisas para importación en el mercado oficial. En cuanto a los grupos de trabajo que también realizamos en el marco de la pandemia, se generaron 2 nuevos grupos por iniciativa de las empresas socias de la UI y de las cámaras, con la intención de hacer un puente con los organismos estatales para poder ayudarlos en la provisión de los insumos esenciales, y también para las empresas que pudieran fomentar su producción local de bienes esenciales, este grupo de trabajo de producción de bienes esenciales. Y también hicimos un grupo de trabajo de industria solidaria, en donde lo que quisimos es poder darle difusión a las campañas solidarias realizadas por distintas entidades sociales y también de cámaras de nuestra red, y articular estas necesidades entre las demandas que por ahí en el ámbito público o en organizaciones del tercer sector se relevaron, y lo que las empresas industriales podían aportar. Finalmente, bueno, trabajamos también en cuanto a todo el tema de protocolos, y aquí le doy el pie a Laura para que pueda comentar cuáles son las medidas en términos laborales, y la guía práctica para volver a producir, en donde estamos activamente trabajando desde UIA en una mesa de articulación con gobernaciones en la región del AMBA, y también a través de las cámaras regionales. En este caso, Julián Barbella, que es el coordinador de nuestro departamento de transporte y logística, junto con Pablo Dragún, son los que están llevando adelante el seguimiento de las solicitudes de autorización para volver a producir de las empresas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Así que también pueden tomar contacto con nosotros para ello.
Sí, vamos a compartir, Gustavo, la presentación, así que te la daremos, y también va a estar disponible esta grabación del seminario en la página de UIA. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta. Doy unos minutos para ver. Bueno, no veo preguntas, así que le damos lugar a Laura para que pueda, ahí hay una pregunta. Ah, buenísimo, bueno, no, era un agradecimiento. Muchas gracias a ustedes, y damos lugar entonces a Laura para que siga, y en todo caso al cierre damos tiempo para alguna consulta que tengan. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias, Agus. Súper claro e interesante entender bien dónde estamos parados después de tantas marchas y contramarchas que tuvo la ATP junto con las otras medidas. Bueno, si les parece, si piensan otras preguntas para Agustina, pueden irlas anotando y cuando yo termine, ella las atiende. Voy a compartirles la pantalla para avanzar. Bueno, ahí estamos. Como adelantaba Agustina, la idea de esta presentación es entender un poco dónde estamos, repasar cuál ha sido el impacto de las medidas para responder al COVID en las relaciones laborales. Como todos saben, tenemos un contexto muy heterogéneo, con empresas que tienen personas que están trabajando desde sus casas, otras que no pueden trabajar porque están sometidas a las medidas de aislamiento. Hay empresas que han podido aplicar acuerdos de suspensión con los sindicatos, otras que han rediseñado todos sus establecimientos para poder operar siguiendo protocolos específicos que ha avalado el Ministerio de Salud, con lo cual es un poco complejo el escenario, pero bueno, voy a tratar de llevarlos en estas 3 etapas de cuáles son los deberes y las facultades que tienen los empleadores y los trabajadores hoy. Por eso decía que es una foto estática al día de hoy. Cuáles son las facultades que han sido restringidas a los empleadores y qué desafíos tenemos para retornar a la actividad a medida que vamos saliendo de la pandemia. Esta imagen asusta un poco, pero son las distintas medidas que se están superponiendo y cuándo han empezado a aplicar. Vemos en lila abajo las medidas del ATP y de apoyo para solventar los costos. En azul, las primeras medidas que tuvimos de restricción de permanencia, primero voluntaria en los hogares, luego de permanencia obligatoria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y ya más hacia la derecha aparecen algunas nuevas medidas, las prohibiciones para despedir y suspender, el acuerdo UIA-CGT y la primera flecha de arriba a la derecha, las nuevas excepciones y el último DNU que prorroga la pandemia, no, perdón, el aislamiento, que crea esta nueva figura que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Como les decía, además de un escenario heterogéneo de empresas, tenemos un escenario heterogéneo de grupos de trabajadores que han sido divididos según si trabajan en actividades esenciales o autorizadas para operar, si trabajan en actividades no autorizadas para operar. En una primera instancia decíamos que las actividades autorizadas para operar eran las esenciales. Vamos a ver que hoy no, tenemos actividades esenciales y actividades que sin ser esenciales están autorizadas en determinadas jurisdicciones para operar normalmente. Bueno, también hay disposiciones especiales para los trabajadores incluidos en las definiciones de los grupos de riesgos o con niños, niñas o adolescentes en edad escolar a cargo.
así como las personas que son casos positivos de COVID. Entonces, en cuanto a los trabajadores que están en actividades autorizadas para operar, en este caso persiste el deber de presentarse a trabajar, y hay incluso una obligación de prestar horas suplementarias para aquellos trabajadores que estén en actividades esenciales. Lo que dice la norma es, se equipara a una necesidad de la economía nacional mantener funcionando normalmente estas actividades. Entonces, no puede negarse el trabajador a prestar horas suplementarias, pero sí debe el empleador asegurar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo. Entonces, para esto, los empleadores tienen ciertas facultades de reorganización de jornada, de trabajo por equipos, de alterar los horarios y redistribuir las tareas para asegurar la continuidad en un ambiente de trabajo seguro. También tienen permitido contratar nuevo personal, con la característica de que este personal que se contrate se va a considerar como trabajo eventual. Se entiende que aquellas industrias que necesiten, ¿no?, de contratar más trabajadores, solo están tomando estas decisiones movidas por las condiciones excepcionales en las que están operando. Entonces, bueno, es muy técnico, pero hay una inversión de la carga probatoria y se va a considerar que son todos trabajos de tipo eventual. Hay una recomendación general para los empleadores de disminuir la presencia de trabajadores en los establecimientos y tomar las medidas necesarias para implementar el trabajo a distancia o teletrabajo, y en todos los casos cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y con los protocolos sectoriales. Finalmente, y esto lo paso rápido ahora, lo vamos a ver más adelante, hay una prohibición general de despedir sin justa causa o por falta o disminución de trabajo, y una habilitación para hacer suspensiones pautadas en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo. En cuanto a las personas en actividades no autorizadas para operar, hay una dispensa del deber de concurrir al lugar de trabajo. Esta obligación de concurrir al lugar de trabajo, de prestar servicios, se suspende, decimos, pero esto no pasa cuando la tarea pueda realizarse desde el lugar del aislamiento. En este caso hay un deber del trabajador de acordar con el empleador cuáles van a ser las condiciones para que continúe prestando servicio a distancia, pero no está eximido del deber de prestar tareas. Los trabajadores que están sometidos a las medidas de aislamiento tienen derecho a percibir sus ingresos habituales, y nosotros recomendamos analizar en cada caso particular cuál es la pertinencia de el pago de adicionales como presentismo, productividad. La resolución 207, que es la que regula esto, dice muy explícitamente que este tiempo no puede equipararse a asuetos, feriados, vacaciones, y que por ello no corresponde pagar ese tipo de suplementos, salvo que un día coincida efectivamente con un feriado. En cuanto a las personas incluidas en las definiciones de los grupos de riesgo por la autoridad sanitaria, tenemos a las personas mayores de 60 años de edad, las embarazadas, y las que tienen algunas condiciones médicas preexistentes que las predisponen a ser más sensibles al coronavirus. En el caso de las personas de más de 60 años, pueden ser declaradas esenciales para el funcionamiento del establecimiento, y en ese caso tienen la obligación de presentarse a trabajar. Esto no puede pasar con los otros dos grupos. Y algo interesante es que en el caso de las personas incluidas en las definiciones de los grupos de riesgo, hay una regulación del derecho de privacidad que hace que el médico no deba explicitar cuál es el factor de riesgo, solamente debe presentarse un certificado que acredite que el trabajador se encuentra comprendido en alguno de los grupos de riesgo. Esta es la única resolución que habla del derecho del goce íntegro de sus remuneraciones. Este tipo de licencia es distinta de las otras dispensas.
de concurrir a trabajar, y por eso, por ejemplo, estos grupos están excluidos de los acuerdos de suspensión en general y del acuerdo UIA-CGT. Pero sí, en este caso también, si pueden realizar tareas desde el lugar de aislamiento, tienen la obligación de hacerlo. Este caso es un poco distinto, si bien se regula en la misma resolución. Las personas con niños, niñas o adolescentes en edad escolar a cargo pueden acogerse a esa situación y se encuentra justificada su asistencia al lugar de trabajo. Solo puede tomar esta causal de justificación un progenitor por hogar, y deben notificar tal circunstancia, aquí sí explicando la situación en detalle y la necesidad de permanecer en el hogar. A diferencia de las otras licencias que están atadas a las medidas de aislamiento, esta está atada al calendario académico. Cuando en una jurisdicción vuelva a funcionar el calendario académico, deja de justificarse la ausencia. Por último, una de las cosas que más nos preguntaban y que más ha preocupado a la industria en esta etapa es qué pasa cuando tenemos un trabajador que es sospechoso o que se confirma que es un caso positivo de coronavirus. Primero es importante recordar que el empleador tiene la potestad de ejercer el control médico, puede realizar testeos, puede tomar fiebre, de hecho eso es una de las cosas que se recomienda todos los días en el lugar de trabajo, y tiene derecho a que se le notifique cuando es positivo el resultado del test. Y además, tanto el empleador como el trabajador tienen la obligación concurrente de reportar el caso sospechoso a las autoridades sanitarias. Finalmente, cada actividad tiene un protocolo de salud y seguridad que debe seguir y que detalla los pasos a seguir para cuidar al resto de los trabajadores y asegurar las condiciones de salubridad del lugar de trabajo cuando hay un caso positivo. Ustedes seguramente conozcan cuál es el de su actividad. En UIA hicimos uno que es general y que intenta ser una línea de base a partir de la cual puedan desarrollarse otros. En este caso se recomienda aislar al trabajador, darle un barbijo quirúrgico, desinfectar la zona de trabajo. En todo caso es súper importante comunicar bien estas medidas para que todos los trabajadores las conozcan y entiendan que no hay un riesgo en reanudar las operaciones en el área donde estuvo el trabajador. En cuanto a cómo responde el sistema de riesgos de trabajo cuando un trabajador se contagia, hay que diferenciar por lo menos 3 escenarios. Los trabajadores que están cumpliendo con el aislamiento, si se enferman, no habría un nexo causal con la relación de trabajo, con lo cual tienen una licencia normal como si fuera cualquier gripe, y no va por el sistema de riesgos de trabajo. Distinto es cuando hay un trabajador que está en una actividad esencial, o los trabajadores de salud que tienen una presunción por la cual se considera que se trata de una enfermedad asimilable a una enfermedad laboral, y se habilita la vía para pedir que se declare enfermedad laboral ante la Comisión Médica Central. En este caso, antes de iniciar incluso ese trámite, las ART tienen la obligación de prestar servicios y no pueden negar las prestaciones de ley, sino que deben cubrir a todos los trabajadores que caigan dentro de esta causal o circunstancia. Yendo a cuáles son las facultades restringidas a los empleadores. Son principalmente los despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Esto significa que siguen permitidos los despidos por justa causa y la terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo, las suspensiones disciplinarias, entre otras, y las suspensiones pautadas en el marco del artículo 223 bis. ¿Qué sucede con los despidos que se hagan en esta etapa?
sin justa causa, la norma dice que no van a surtir efecto, con lo cual la primera consecuencia que tenemos sería la reinstalación del trabajador, sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse con motivo del el Pacto Federal de Trabajo. Ahora, para terminar, algunas precisiones sobre los acuerdos de suspensión y el acuerdo UIA-CGT. Como muchos deben saber, el acuerdo UIA-CGT es un acuerdo de tipo político, donde las dos entidades más importantes del mundo del trabajo acordaron cuáles eran las pautas dentro de las que tanto los trabajadores como los empleadores entendían que podían acordarse suspensiones respetando los derechos de los trabajadores y garantizando la continuidad de los contratos de trabajo, alivianando un poco los gastos y las cargas asociadas al salario. Como decía, es un acuerdo político donde se elevó al ministro de Trabajo la petición de que dictara una norma para homologar automáticamente por una vía rápida los acuerdos que siguieran estas pautas, sin perjuicio de otros acuerdos que puedan homologarse entre cámaras empresariales o empresas y sindicatos. El acuerdo tuvo una vigencia inicial por 60 días con una prórroga de 60 más, y dentro de las condiciones que se acordaron estuvo incluir a todos los trabajadores que no prestaban servicios en cualquier actividad, con la excepción de los trabajadores que tuviesen más de 60 años y otros grupos de riesgo, como les adelantaba hace un ratito, así como los que estén trabajando en forma remota. El trabajador suspendido, en los términos de este acuerdo, cobra una suma no remunerativa equivalente a 75% del ingreso neto, y hay un deber de no despedir por el término del acuerdo. Finalmente, el acuerdo prevé la posibilidad de que las suspensiones se apliquen por el empleador en forma parcial, rotativa, simultánea. Esto quiere decir por el total de la jornada o solo con una reducción horaria o por grupos de trabajo alternados. Esta resolución tuvo recepción el acuerdo tuvo recepción en la resolución 397 del Ministerio de Trabajo, que pautó una serie de pasos a seguir para homologar los acuerdos que quisieran adherir a estas condiciones. Entonces, lo primero que estamos viendo es el procedimiento para los acuerdos que adhieran a estas condiciones y para los que se pacten de manera autónoma. Los acuerdos que adhieran al pacto UIA-CGT pueden presentarse en forma conjunta por los sindicatos y empresas, o por sindicatos y cámaras, y en ese caso serán homologados automáticamente, o las empresas pueden hacer presentaciones individuales al ministerio, que va a correr vista a los sindicatos involucrados por 3 días, y en ese plazo, si el sindicato responde, se homologa, y si no responde, se considera que está de acuerdo y también se homologa. Y en el caso de que haya una oposición, se abre una vía de negociación con los empleadores para llegar a un acuerdo y obtener finalmente una homologación del Ministerio de Trabajo. Para cerrar, y estoy viendo que hay varias preguntas y no las vi todavía, pero quería dejarlos con estas 4 preguntas o desafíos que nosotros entendemos que tenemos que afrontar de cara al futuro, y que quizás pueden ser disparadores para los próximos seminarios que estemos organizando. Uno es: todos vamos a tener que repensar el trabajo remoto. Es algo que vino para quedarse, que muchas empresas que estaban incorporándolo con cierto temor o de a poco, tuvieron que implementarlo a full y 100%, y han aprovechado este momento de menor actividad para acomodarse, pero requiere una reorganización y tomar una serie de decisiones en cuanto a cómo se va a seguir, porque lo que estamos haciendo hoy no es teletrabajo, es trabajar en el contexto de una pandemia, con lo cual muchos de los
supuestos que estamos viendo no van a ser los que esperemos ver en el futuro cuando retomemos unas condiciones más normales de trabajo. Hay que también tomar decisiones en cuanto a cómo reorganizar los espacios y el layout de las empresas. Probablemente en las condiciones y la crisis económica que se deriva de este escenario va a generar mucho movimiento de trabajadores, y ahí, junto con los desafíos que aparezcan y con las oportunidades, va a aparecer un gran número de desempleados, de trabajadores que transiten de una actividad a otra, y en ese caso es importante pensar cuál es el rol de las agencias de empleo para identificar los talentos, para promover el desarrollo de ciertas habilidades. Y también es importante pensar qué políticas públicas vamos a tener para acompañar esta transición, repensar nuestro seguro de desempleo, pensar en algunas otras opciones como facilidades para jubilarse para los trabajadores que estén muy cerca de la edad jubilatoria. Hay muchas experiencias internacionales vinculadas y no vinculadas al COVID que podemos mirar. Seguros de desempleo especiales por 6 meses. Ustedes saben, el seguro de desempleo en Argentina es muy bajo y realmente no cumple una función de reemplazar la fuente de trabajo, y hace mucho que desde el Departamento de Política Social estamos proponiendo que se piense en una alternativa a esto. Así que bueno, voy a mirar las preguntas. Les agradezco por la paciencia y haberse quedado hasta aquí. A ver. Tenés un montón de preguntas, fuiste la que más demandaba. Si querés te las voy leyendo para que no te manejes. Dale, a ver. Bueno, a ver, contestamos en vivo a... El caso de un trabajador de 61 años que no concurre a trabajar, ¿es obligatorio pagar la remuneración íntegra? ¿Puede aplicarse el 223 bis? No, eso es algo que dije después. Quizás la pregunta se hizo antes. Los trabajadores esenciales mayores de 60 años no pueden ser suspendidos, porque o son esenciales para el funcionamiento de la empresa, o no lo son, y si no lo son, están respaldados por la licencia especial. Leo la que sigue. Sí. Es parecida. Referencia, sí, al caso del personal esencial de mayores de 60 años. Solamente en las actividades, se aplica solamente para las actividades de salud y seguridad. No aplica a todas las actividades autorizadas, en tanto en esa empresa, establecimiento se lo define como esencial. Hay que documentarlo de alguna manera en especial. Lo que se recomienda es sí enviar una comunicación fehaciente al trabajador detallando por qué es esencial para el funcionamiento del establecimiento. Sí hay algunas interpretaciones que hablan de salud y seguridad, pero no son las únicas. Hay muchos puestos de supervisión que también están respaldados por esa excepción, sí. Por el decreto 332 y sus modificatorios. Sí. Bueno, hay algunas que son similares. ¿Puedo acordar la vuelta al trabajo a un empleado mayor a 60 años sin patologías de los grupos de riesgo y que no sea considerado esencial en mi actividad, con certificado médico que determine aptitud y una declaración jurada? ¿Es factible? Sí, sí puede. Es una facultad del trabajador decidir acogerse a la licencia, pero puede ir a trabajar si así lo quiere. Y la empresa puede también respaldarse con una declaración jurada del trabajador, sí. En el caso de una empresa, dice Oscar Varela, en el caso de una empresa que había adherido al acuerdo UIA-CGT, ahora con la prórroga se debe efectuar una nueva adhesión y presentar toda la documentación de nuevo. Bueno, no es claro el procedimiento todavía. Si es una empresa adherente que lo hizo en forma individual, yo entiendo que sí debería presentar por el mismo medio que lo hizo. Esto no lo desarrollé, pero podía hacerse tanto al principio por mail como después a través de la plataforma de trámites a distancia y pedir la prórroga. Bien.
Perdón, si fuese una empresa que presentó un acuerdo con el sindicato, ahí ya tiene que tiene que atenerse a lo que dice ese acuerdo, que puede ser un poco distinto, ¿no? Puede tener otro haya puesto un plazo, plazo de vigencia, claro. o puede haber tenido una prórroga automática, eso. Dice Gustavo Fernández, la modalidad de contrato eventual con las particularidades explicadas, ¿pueden usarla todas las empresas habilitadas o solo las declaradas esenciales? Esta es una buena ¿Se escuchó? pregunta. Sí, Perdón, se entendió. No, se pues escuchó. tenía poca señal de internet. En principio todas, desde hace un par de días que tenemos esta nueva autorización en el marco de las actividades autorizadas porque están en una jurisdicción que tiene distanciamiento social preventivo y obligatorio, no es tan lineal que también se pueda. Yo creo que eso es algo que deberían aclarar, pero en principio yo entiendo que sí, que también se considera trabajo eventual. Bien. La modalidad de teletrabajo debe comunicarse al trabajador por escrito, establecer horario, tiempo de modalidad, etcétera. Sí, sí, o sea, lo más seguro para la empresa es dejarlo establecido por escrito, acordar con el trabajador cuáles van a ser las condiciones, pero sí, dejarlo sentado. No aplica el principio de irrenunciabilidad, dice Iván Acosta, la declaración jurada tendría validez. Me parece que se A ver, refiere a la para pregunta que que hicimos antes del tema está de... desdoblado. Claro. Lo consulto porque tuve esos comentarios en Secretaría de Trabajo. ¿Puede acordar la vuelta de un trabajador, de un Sí, empleado de mayor de 60 años sin no, para mí patología no y es que un no sea caso de considerado? irrenunciabilidad. Lo entiendo, pero no es un caso de irrenunciabilidad. O sea, habría que ver en el caso particular cuál es la postura de la Secretaría de Trabajo, pero para mí no aplica. Y Lorena Novarbos, pregunta, ¿un trabajador puede negarse al cambio de horarios o días definidos por la empresa para preservar el distanciamiento de los operarios? No, y es una muy buena pregunta, porque el cambio de horarios o de grupos de trabajo es uno de las cuestiones que genera mucho conflicto colectivo. Los sindicatos son muy reacios al cambio de condiciones, pero en este caso particular, la resolución habilita expresamente a los empleadores a que modifiquen las condiciones de trabajo para asegurar la seguridad del ambiente de trabajo. Así que en ese caso no puede negarse. Perfecto, creo que, bueno, hay muchas todavía del tema de 60 años que si quieren, no sé si al tiempo para contestarlas. Si quieren más detalladamente enviarlas por mail Sí. o participar en la próxima reunión del Departamento de Política Social para ver si alguien más ha tenido una situación más perfecto, quedó una más sola que parecida y dice, la ha ¿la podido empresa puede resolver? convocarlo a trabajar a un mayor de 60 años? Lo dijiste antes, que si era esencial sí. Claro, Pero... si es esencial sí lo puede convocar. Perfecto. Bueno, creo que estamos con todas las preguntas que contestaste en vivo. Les queremos agradecer a todos. Ahora entiendo que Silvano va a darles un tiempo también para poder contestar una consulta, que estamos realizando un relevamiento a los efectos de seguir con un ciclo de seminarios digitales en la UIA, y bueno, queremos saber cuáles son los temas que les parecen de interés para un próximo seminario virtual. Ahí tienen la opción de, bueno, por lo menos que nos planteen cuáles son los que les resultan más interesantes, sobre qué temáticas, y de hacer alguno relacionado con las líneas de crédito y financiamiento disponibles, quizás con la invitación a alguna de las entidades bancarias que están otorgando estas líneas, las herramientas disponibles en el mercado de capitales, en lo que refiere a cheques electrónicos, ONs, etcétera.
la organización del trabajo en el contexto COVID, un poco yendo a las últimas consultas y a los desafíos que planteó Laura Jiménez, y estrategias de comunicación en este contexto, que nuestro equipo de comunicación también puede aportar y también realizarla a través de algún invitado especial. Así que les vamos a agradecer si pueden votar o contestar estas consultas ahora en este momento. Y bueno, nuevamente a todos los asociados de la UIA que estén conectados, les agradecemos mucho por la participación, por el aporte que nos han dado en estos meses de cuarentena en general, pero en estos meses en particular, en todos los departamentos, que han nutrido muchísimo todas las gestiones que hemos realizado desde la entidad, y las acciones de propuestas de políticas, las gestiones para, bueno, hacer menos críticos los temas que fueron surgiendo a lo largo de esta pandemia. Vamos a seguir monitoreando, también está la encuesta de impacto que mencionó Pablo disponible para que puedan realizar, y eso, bueno, es un buen termómetro que nos permite no solo dar a difundir la situación de la industria hacia el resto de la sociedad y que sale difundido en medios de prensa, sino también poder diagnosticar cuáles son los problemas críticos y hacia dónde orientar las acciones de política sugeridas. Así que les agradecemos a todos por haberse conectado, a los expositores de mi parte, por haber compartido panel conmigo, y bueno, los saludamos y los vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un placer y a disposición para lo que necesiten.